están? Acá estoy en la Feria de la Música. Voy a mostrar un poquito lo que vamos a recorrer. La Feria de la Música es un lugar de encuentro de la industria musical y del entretenimiento que busca apoyar a la industria nacional y hacer de nexo entre emprendimientos musicales, artistas y su público. Este año la disfrutamos el 9, 10 y 11 de septiembre, siendo el 9 únicamente para invitados del sector profesional de la música. Y vamos a hablar con algunas de las personas que representan a las marcas que se están presentando en esta edición. ¡Vamos! Y caminando me encontré con Correas Tijuana. Acá estamos con Alejandro de la marca Tijuana de correas para guitarra, para ukelele, que son las que me interesan a mí. Hola, ¿cómo estás? Bueno, esto es un emprendimiento familiar que empezó hace varios años, ya de 2004. Y bueno, estamos acá en la muestra, en la Feria de la Música, por quinta vez, creo que es la quinta, mostrando toda la variedad de correas que hacemos. Yo tengo una, así que la pueden ver en los videos. Sí. Y ahora vamos a mostrar un poquito de lo que él tiene por aquí que trajo a la feria. Dale. Admiramos algunas de las hermosas correas que hacen, ustedes ya las conocen porque las he usado en otros videos, y llegamos al sector de los hermosísimos pianos Kawai. Estamos ahora con uno de los representantes de la marca Kawai de pianos y teclados. Kawai es una marca que es japonesa, tiene 90 años de antigüedad. Es una marca muy tradicional, fabricante de pianos digitales y acústicos, pianos de cola, pianos verticales. Acá en este momento estamos promocionando el ND21, que es el piano más económico de los verticales, y el K15, que ya es una serie un poquito más avanzada, un poquito más compleja, con un sistema de teclado mucho más avanzado. Bueno, muchas gracias, vamos ahora a probarlos un poquito. Perfecto, obvio, invitadísimo. Obviamente no pude evitar tocar algo en ese alucinante piano de cuarto de cola. Tenemos acá también la casa Music Hub, que es de coworking para músicos y músicas. Bueno, Music Hub es el primer coworking para la industria musical. Se trata de un espacio profesional para que los creadores de contenido, músicos y cualquier persona que trabaje en las industrias creativas pueda desarrollar sus actividades en un espacio profesional, generar networking, comunidad y poder trabajar en una oficina, de la oficina pasar al estudio de grabación, del estudio de grabación poder ir a una sala de ensayo, hacer una jam session o tomarse una cerveza en la recepción. La idea es generar puentes. ¿Y dónde los encuentran? Estamos en Bonplan 1937 en Palermo, Hollywood. Además de distintas casas de instrumentos, marcas y recitales de artistas, también estamos por presenciar una de las charlas que van a estar sucediendo durante la feria. Y así llegué a rockear y conocí a Belén. Acá estoy con Belén de Rockear. Nos va a contar un poquito qué es lo que hay acá. Lo que hay acá son soportes para instrumentos musicales, para teclado, consola de DJ, compu. ¿Cuánto peso aguantan? ¿Son así que aguantan bastante? Sí, aguantan bastante por nivel, te aguantan entre 30 a 40 kilos. Un montonazo. Sí. Bueno, vamos a verlos un poquito. La verdad son súper sólidos, me encantaron, me llevaría 20, pero después no tengo dónde meterlos. Y bueno, sigo caminando por los pasillos de la feria, viendo con qué amigos y amigas me encuentro y viendo también un poquito qué pasa dentro de cada stand. Una de las cosas súper lindas es que la gente se podía sentar a tocar los instrumentos que muchas veces mostraban innovaciones o productos que por ahí todavía no estaban a la venta, y así tanto profesionales de la música como público general podía conocer qué innovaciones van a venir en la industria nacional en el futuro cercano. Una de las cosas que me sorprendió de esta edición es que encontré muchísimas casas de batería y de percusión y de accesorios de batería. Y ahora llegamos al stand de Sista Ukeleles. Estamos entonces con Martín y Vale de Sista Ukelele.
y nos van a contar un poquito qué hacen. Un placer estar acá con ellos. Bueno, gracias Flor. Bueno, primero que nada estamos contentos de conocerte, que más que por las redes todavía no lo habíamos tenido. Somos reales, existimos. Cuéntenme un poquito qué es lo que... En principio nosotros empezamos haciendo correas para ukelele y bueno, ambos somos maestros de música, de ukelele y de canto, y cuando llegó la pandemia empezamos a hacer los tutoriales y cursos, y hicimos arreglos de todos los géneros, que van desde tango, folclore, cumbia, rock and pop, melódico. Los vi tocando, también tienen un dúo de tango, ¿puede ser? Sí. Tenemos un dúo de tango que se llama Buquetango. Que bueno, en pandemia también estuvimos tocando mucho para afuera, también para festivales. Creo que en algún nos cruzamos con vos. Seguramente. Y bueno, y acá estamos. Bueno, un placer. Ahora les voy a mostrar un poquito qué es lo que hacen. Además de algunos accesorios para ukelele, Vale y Martín ofrecen en su stand arreglos de partitura para ukelele súper interesantes para quien quiere comenzar a aprender este hermoso instrumento. Y acá estamos con otro de los ukelelistas más famosos del estado de La Plata, integrante y uno de los fundadores también del grupo Ukeleles. Bueno, un gusto conocerte, la verdad que siempre nos seguimos ahí por las redes, con los chicos de Sista también, y ahora vernos en carne y hueso. Es raro, pero está bueno. Está buenísimo, sí. La pandemia ahí hablábamos recién, que la pandemia un poco nos cortó los proyectos, ¿no? No sé, allá en La Plata organizábamos la noche de los ukeleles, invitábamos a gente que no era de La Plata a venir a tocar y a compartir una noche juntos, y bueno, con el tema de estos 2 años raros que hubo, Bueno, están en stand-by, no quiere decir que se terminó. No, claro. Vuelven, En cualquier momento estamos de nuevo. Vamos para allá. Sí, el año pasado tocamos, salió una fecha y tocamos, y bueno, y mientras tanto seguimos con las clases de ukelele. Agradecido también por el trabajo que haces vos de divulgación y de enseñar. Yo creo que lo que tenemos que hacer es unirnos todos y realmente tirar para adelante, porque hacemos algo tan lindo y algo que es tan contagioso si lo hacemos y a muchos. Ni hablar. Un placer, muchas gracias. Bueno, gracias. Y siguiendo el recorrido, terminé en el stand de Cincinnati. Y luego de escuchar este alucinante solo de la mano de la marca Cincinnati Washboard, me encontré con nuestros amigos de Texi Percusión. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, nosotros hacemos instrumentos de percusión artesanales. Tenemos cajones peruanos, cajongas, cajobongos, shakers, de todo, calimbas, de todo un poco. Todo trabajado en madera artesanal. Y acá sigo recorriendo la feria, viendo guitarras que giran y encontrándome también con marcas conocidísimas en el ámbito internacional. Tuve el placer de escuchar a este genio de guitarras Alpujarra. Encontré ukeleles Fender en el puesto de Fender. Me sorprendió mucho no encontrar tantas casas de ukelele en esta edición como en la edición pasada, pero aún así logré ver algunos ukeleles soprano. Y miren estas alucinantes Contame un fundas. poquito, ¿qué tiene? A ver. Bueno, primero tenés un bolsillo para cubrir la caja del instrumento. Entra acá, el pin donde entra la correa, engancha acá, entonces queda fijo con el mástil en el headlock, trabado acá. Lo cerrás, traba y la cerramos. Las sombreras con el sistema de alpinismo de montaña se ajustan todo a la altura, entonces el instrumento queda en tu espalda y no se mueve, gira con vos siempre. Y bueno, nada, muy cómoda para llevar en bici, en moto, caminando, viajan en cabina, si vas en avión, viajan en la cabina, la llevas como equipaje de mano. Y nada, todo pensado para proteger el instrumento. Y facheras también. Muchas gracias. Seguí recorriendo la feria y pude encontrar stands de lo más diverso para todos los gustos musicales. Nos topamos así con Deve Drums. Estamos este año presentando el firmware nuevo
del M-Pad, que es nuestra versión de nuestro multisample pad. Y por primera vez un equipo tiene una identidad sonora regional. Eso quiere decir que hemos trabajado con artistas de Argentina y Latinoamérica para generar sonidos. Con esa identidad que tanto bancamos de Latinoamérica. Entonces van a poder encontrar presets de cumbia, con sonidos de percusión de Perú, de Colombia, de Argentina, de Brasil, de Uruguay, bueno, nada. Re completo. Les voy a mostrar el N-Pad, que es impresionante. Y así terminaba mi primer día en la Feria de la Música. Hola, bienvenidos al día 2 de la Feria de la Música. Hoy les voy a mostrar lo que está pasando. Como pueden escuchar, hay muchísimo ruido. Eso quiere decir que se está haciendo música en casi todos los stands de la feria. Vení, seguime que te voy a mostrar. En este segundo día me adentré en este stand donde podías ecualizar una canción y esta pantalla verde era reemplazada por un escenario profesional. Los amplis de este stand eran super vintage y comencé con la primera entrevista. Somos una marca nacional de pedales fabricados a mano. Somos de la ciudad de Bahía Blanca. Estamos desde el 2018 haciendo todo para todo el país en realidad. Y bueno, nuestro valor agregado, más allá de los pedales que hacemos, es que le hacemos un proceso artístico que se llama etching, que es un grabado sobre el metal. O sea, que cada diseño de pedal es único, digamos. ¿En qué parte de las redes los pueden encontrar o cómo los encuentra la gente en general? No sé, bueno, en Instagram es AmrainFX. Y luego me encontré con mis amigos de Cultura Luthier. Que nos van a contar un poquito lo que hacen y también después les vamos a mostrar para que conozcan su trabajo. Hola. ¿Cómo están? Nosotros nerviosos. Antes que nada, bueno, nosotros lo que estamos presentando en este momento es la línea Nómada, que son los instrumentos acústicos de viaje. Tenés guitarras clásicas, guitarras acústicas y bajos acústicos. Nació como la idea de una guitarra de viaje compacta que no perdiera el sonido de guitarra, y después se fue expandiendo y después fuimos ampliando la escala y ahora tenemos guitarras acústicas barítonos, bajos de escala convencional y entre otras cosas. Además pude ver que tienen como detallecitos con nácar, ahora vamos a hacer un recorrido. Y tengo que hacerles las preguntas en vivo, no lo puedo evitar. ¿Y los ukeleles? Este año no trajimos. Pero hay. Sí, hay. En redes sociales pueden ver que nosotros estamos publicando diferentes cosas. Tenemos todo lo que es la línea latinoamericana, donde tenemos, ukeleles cavaqueños, el primo no muy lejano. Tenemos 4 venezolanos, tenemos charangos. ¿En dónde los encuentra la gente? Claro, en Cultura Luthier, en Instagram nos pueden buscar así, o también en Facebook. Ahí no, pasamos todos los chivos acá para que ustedes puedan ir directamente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Además de ser súper artesanales y con una construcción muy cuidada, estas guitarras tienen un diseño alucinante. Espero que pronto traigan también los ukeleles. Este segundo día la feria fue abierta para el público general y había un montón de gente probando los instrumentos. ¡Uy! Nos encontramos de vuelta a Cultura Luthier, pero en el stand de Martin Blast. Y así seguí caminando y llegué al stand de Hula Bags. ¿Qué tal esta edición de la feria? Contame un poco. La verdad que en esta edición nueva nos juntamos con Fer Séptimo y con Gaby, que lo está ayudando en su taller de ukeleles, y trajimos todos los accesorios para uke que siempre estuve haciendo, fundas para distintos tamaños de ukelele, correas también para ukelele, y también traje correas para guitarra que son nuevas, hace poquito que las estoy haciendo, fundas para compu, algunos estuchecitos. Una vez me agarró la lluvia y suerte que llevaba el uke en una de estas fundas porque son súper impermeables y además tienen un diseño lindísimo. Bueno, acá estamos con Fer de F7 Luthier, un luthier de esos que te hacen el ukelele a medida. A medida y a, ¿cómo se dice? Personalizados. Ah. Ese es el concepto más grande que tengo de los ukuleles. ¿Cómo los personalizas? Los personalizo con dibujos pirograbados. Ahora después vamos a hacer un recorrido. Exactamente. Son otra calidad de maderas y eso es lo que también cobra un poquito más de valor. También tienen un mejor sonido en ese sentido. Acá podemos ver algunos de los ukes que hizo, de todos los tamaños y formas. Tienen muy lindo diseño. Y llegué a GS Music. Bueno, estos son sintetizadores analógicos de industria nacional. Este azul es el E7, que es el último modelo que tenemos. Es polifónico de 7 voces, multitímbrico, una novedad en el país.
Este otro más grande es el Zeus, que es un prototipo que hicimos hace unos años, es el primer prototipo de sintetizador polifónico. Y por allá al fondo tenemos el Apollo, que es un sintetizador monofónico / duofónico, o sea, se pueden tocar hasta 2 notas a la vez. Por supuesto, no dejé de pasar por Casio y pude tocar y probar los nuevos modelos que están hoy en día en el mercado argentino. Y en Guitarras Alpujarra todavía a toda música. Y así seguí recorriendo los stands y conociendo las últimas novedades en la industria musical argentina. Y aunque no se animaron a ser entrevistados, la marca MI Pedalboards nos mostró sus increíbles stands para los pedales y también los bolsos para guardar esos stands. Conocí también a la gente de Ragazza Bags que hace estuches para guitarras, ukeleles y todo tipo de bolsos. Y no pude evitar detenerme en el stand de OVNI Drums. Bueno, acá estamos con Hernán de OVNI Drums, que nos va a contar un poquito de qué trata todas estas cosas, estos instrumentos que parecen raros, pero son mucho más comunes de lo que creen, porque se usan para lo que es medicina sonora o terapias sonoras. A ver, contanos un poquito, explícanos. Bueno, nosotros estamos acá exponiendo nuestros instrumentos, que es un tambor metálico de lengüetas, los cuales en cada lengüeta tiene una nota y todas las notas forman una escala musical. Conocí también la marca Papúa. Nosotros desarrollamos unos portapúas que son de silicona. Bueno, está buenísimo, es para que no se pierdan las púas. No se pierdan las púas, son un desarrollo bastante pensado. En realidad el material es silicona, muy dura, muy resistente y muy elástica. Bueno, ahora les vamos a hacer una toma para se pueden poner muchas púas en un mismo porta, se adapta a distintos tamaños, incluso a púas de bajo, lo cual lo hace muy versátil. De ukelele, porque yo toco ukelele. Ukelele también, se le toca con púa. Y me fui a tocar percusión con la gente de Oruga. Nosotros nos dedicamos a la fabricación de accesorios de efectos para batería que se aplican tanto en el tambor como en los platillos. ¿Dónde los podemos encontrar? La tienda web oruga.ar, y si no tenemos distribución acá en Buenos Aires en Harmony Stop. Nosotros precisamente somos de Córdoba, por eso. Bueno, está bien, pero mientras la gente los pueda encontrar en las redes, las cosas se consiguen. Acá atrás tenemos una carpa donde estuvieron tocando artistas, los food trucks y puestos de comida, y allá al fondo el escenario donde van a estar los artistas tocando este sábado y este domingo. Acá estoy con Chapa de Púas Myron, que nos va a comentar un poquito. Nosotros hacemos púas personalizadas y bueno, nos mandan por medios digitales, por mail, por WhatsApp, por Instagram. O sea que yo te puedo mandar mi logo y ustedes lo hacen púas. Claro, yo antes de hacerlas te mando un prototipo de cómo quedaría. Si a vos te gusta, le das para adelante, si no, lo modificamos a tu gusto. ¿Qué medios de las redes? ¿Cómo la gente se acerca a ustedes? Bueno, ahora tenemos el Instagram, Facebook y bueno, por WhatsApp. Y entre entrevista y entrevista me encontré con este show espectacular. Un señor que asistía a la feria se puso a tocar con uno de los chicos del Cincinnati Washboard. Y llegué a este emprendimiento de violines tan singulares. Lo que buscamos es la vanguardia, lo original, que sean, podríamos decirlo, hasta instagramiables. Son llamativos. Son llamativos, exactamente. Para eso sumamos impresiones 3D, los violines están compuestos por impresiones 3D y también tienen una parte de madera, obviamente. Entonces buscamos ese lado tecnológico sumado a la lutería tradicional. En este caso tenemos la línea Organic que estamos lanzando, que está compuesto de 3 violines: el Terra, el Nature y el Saline. Que son estos que ven acá atrás, que después vamos a hacer un foco en cada uno. Así es. Y bueno, y pueden encontrar inclusive violines de 4 cuerdas, y también tenemos algo que es en la actualidad se volvieron muy famosos, que son los violines de 5 cuerdas, que lo que hace es juntan el violín y la viola. Entonces tenés 2 instrumentos en uno. Ah, mirá vos. Así es. ¿Y dónde los puede encontrar la gente?
Bueno, tenemos el taller acá en Barracas, en Capital Federal. Nos pueden encontrar en las redes sociales, en strickel.violins, en Instagram, tenemos Facebook, todo es Strickel. Buenísimo, muchas gracias. Y terminé este día y mi recorrido por la feria con Hipstrap. Comenzamos haciendo correas estilo vintage, inspirados en los años 60 y 70. Ahora vamos a hacer una toma más de cerca para que vean. Son unas correas que fueron las que dieron inicio, que bueno, están inspiradas en Hendrix. Decime que tenés correas para ukelele también. Tenemos correas para ukelele. Y ahora las mostramos también. Frida. Sí, tenemos de todo. En redes sociales, en Instagram y Facebook, que son las principales dos redes que utilizamos, estamos con Hipstrap. Como pueden ver, hay un montonazo de cosas y la industria argentina sigue creciendo día a día. Y me gustaría agradecer a la Feria de la Música por invitarme a participar de este evento y también por poner en contacto en este circuito alucinante a los profesionales de la industria de la música, artistas, marcas y público general. Nos vemos, ¿por qué no?, en la edición del año que viene.